Gracias, diputada. Pues qué novedad que siempre los que más exigen, los que más gritan, los que más quieren estar en la palestra y en la nota, vienen, preguntan y se van. Entonces, es digno también de decirlo, porque pues si tuviéramos un poquito de coherencia y más en el tema de administración, que de ella dependen los recursos humanos del gobierno del estado, y si nos dieran el mismo trato que a casi todos los trabajadores del gobierno del estado, y digo casi porque es parte de mi participación, pues estaría las arcas de la legislatura muy grandes con los descuentos que ojalá, diputada presidenta, sí se ejerzan y que no nada más simulemos. Yo en el ejercicio de mi tiempo sí le pido que haga un paneo de las curules que están vacías en este poder legislativo antes de iniciar con mi posicionamiento. Si me lo permite, que las cámaras me dejen de tomar a mí y a los funcionarios y que hagan un paneo de las curules que no están, de los que vienen y se van. Es mi tiempo, diputada, tengo el derecho. Al cabo mis posicionamientos son muy breves. Sí, adelante, por favor. Y en lo que hacen el paneo y se dan cuenta cómo nada más simulan muchas compañeras y compañeros, yo quiero primero darle la bienvenida, señor secretario de Finanzas, señora secretaria de Administración, y en ello a su equipo de trabajo, que por cierto también lo tengo que señalar y lo voy a hacer al final, y es parte de los cuestionamientos, pero los felicito porque no traen porras. Las porras se las dan ustedes mismos con su chamba durante un año. Traen al equipo técnico, a muchas y a muchos los conozco. Quiero reconocer en el equipo de la Secretaría de Administración y en el equipo de la Secretaría de Finanzas, señor secretario, en su secretaria particular, en su secretario privado, en el licenciado Toribio y en la licenciada Rosario, también lo reconozco, porque así como se señalan los errores, también se tienen que conocer los aciertos. Siempre hay una atención oportuna y cuando se puede nos lo dicen y cuando no, también lo dicen de manera certera. Pero yo hoy le quiero reconocer también la estrategia aplicada al inicio de esta administración pública, porque las acciones de austeridad que usted implementó como titular de una de las áreas más importantes de esta administración, como es la Secretaría de Finanzas, pues ha logrado que hoy Zacatecas tenga finanzas sanas y que hoy lo único que me gustaría preguntarle, porque muchas ya las ha respondido, pero me gustaría ir más allá, que nos explique a las diputadas y a los diputados, porque creo que no nos queda claro, porque desde el 25 de julio, escuchen bien, desde el 25 de julio, el titular del Ejecutivo, a través de su persona, señor secretario, envió a este poder la Ley para el Equilibrio Fiscal y el Balance Presupuestario Sostenible para el Estado de Zacatecas. Ojalá nos pudiera dar una muestra de lo que significa esta ley, porque como dicen muchas veces mi compañera Gaby Basurto, parece que venimos aquí sin leer. Bueno, esa iniciativa yo ya la leí y más o menos con lo poco que entiendo de finanzas públicas, sé que puede ayudar mucho, y para que no pongamos también luego las diputadas y los diputados todo en la canasta del Ejecutivo, porque aquí venimos a decir mucho de los subejercicios y venimos a decir mucho respecto al no ejercicio del gasto, que también depende de la Secretaría de Administración, pero lamentablemente no hemos hecho nuestra chamba. Diputado Lupe, ya se le pasaron los 40 días, está en su comisión, ojalá así como usted exige, también se autoexija y también convoque a la Comisión de Presupuesto en lo inmediato para que pueda generar esta ley que mucho ayudaría a el pueblo de Zacatecas. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Señor secretario, a mí me interesa mucho el tema del segundo piso. Yo sé que usted, pues en muchos casos recibe instrucciones del Ejecutivo del Estado y en ese sentido usted, creo yo, que ya le dio viabilidad financiera. Son cerca de 3,000 millones de pesos y seguramente nos lo presentará en el próximo paquete económico. Yo quiero saber cómo se le va a dar viabilidad financiera y qué pasaría en caso
en caso de que ese proyecto en lugar de 3,000, y estoy hablando al aire, ojalá y usted me pueda contestar con cifras exactas, cuánto va a costar el segundo piso, ¿qué pasaría si realmente luego llega a los 5,000? Yo insisto que es un proyecto financieramente viable, pero que políticamente y estructuralmente no es viable para el estado de Zacatecas y menos para la ciudad capital. Insisto tanto porque es el municipio que represento y lo digo para que quede asentado en el diario de los debates y en la historia que usted le está dando viabilidad financiera. Y yo lo estoy diciendo que estoy en contra, no porque no quiera que se haga, ojalá y se hicieran más obras de esa naturaleza, pero no es viable políticamente ni estructuralmente. Y lo insisto, las ciudades modernas invierten en movilidad y en más, el tema de las bicicletas, se me fue ahorita el nombre. Ciclovía, gracias, qué amables. Ciclovías, diputado, escuche bien. A usted, secretaria, le tengo también una pregunta. Secretario, la recaudación del impuesto ecológico, que se lo tengo que reconocer, es un tema que usted trabajó durante mucho tiempo y que no solamente se lo reconozco yo, sino muchos trabajadores de la Secretaría de Finanzas. Desde aquí también mi reconocimiento por ese esfuerzo, porque hoy en materia recaudatoria le está dando resultados al estado de Zacatecas. Eso es parte de la herencia bendita de este estado. Y yo quisiera para usted también que nos diga, además de este tema, lo que salió en el periódico Excelsior y que usted lo aclare sobre los manejos irregulares y la solicitud de préstamo y contratación de inversiones a corto plazo, que sabemos que eso no existe, que también lo aclare y que es un tema que quede en el diario de los debates para el ejercicio. Termino, presidenta, ya sé que se me acabó mi tiempo. Secretaria, ¿qué proceso es el que se lleva a cabo para que los proveedores puedan dar su servicio al gobierno del estado y el porcentaje que se tiene de proveedores locales y proveedores nacionales? Y me gustaría también que me dijera, porque eso sí depende de usted, y he recibido varios correos y varios comunicados, varios mensajes de texto y de WhatsApp, en donde a los empleados del gobierno del estado se les obligó a venir a este poder legislativo a echarle porras a sus jefes. Y en la 63 legislatura hay una reforma que cada secretario se tiene que hacer cargo de su dependencia, es decir, ustedes dos están a cargo de un número de personas, pero a mí me gustaría saber si tiene quejas al respecto, porque sí las hay, y voy a invitar a esos funcionarios a que las presenten. No se lo pregunté a la Secretaría de la Función Pública porque estaba esperando que usted viniera para que de existir hagamos lo procedente a la Secretaría de Función Pública, porque los empleados, los trabajadores deben de estar en sus áreas de trabajo, sirviéndole a los zacatecanos, no echándole porras a los funcionarios en turno. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz al secretario de Finanzas para que en un tiempo no mayor a 3 minutos atienda el cuestionamiento. Gracias, diputada presidenta. Diputado Gerardo, gracias. Comentarle efectivamente la iniciativa que se encuentra en esta honorable legislatura tiene sobre todo con la finalidad de fortalecer esta parte que a veces en el discurso decimos el equilibrio, la salud financiera, la austeridad, la disciplina, es parte digamos recurrente de nuestro mensaje, de nuestro discurso, válgase la expresión, pero llevarlo a la práctica, ese ha sido el gran tema que ahora lo podemos ver. Es muy noble el área que yo represento porque se ven números y es muy claro. Y estas adversidades que estamos viviendo, y si no se hubiesen tomado las medidas necesarias, como vuelvo a repetir, fue por el apoyo de ustedes en aprobar un paquete económico que le dio viabilidad al Estado, las medidas al interior con la misma ley de austeridad, y la creación de los fondos de estabilización, etcétera. Y es aquí donde radica esta parte de no caer en esa situación de contratar deuda a cortos plazos o adelanto de participaciones, porque en esta iniciativa, diputado, se plantea en primer lugar la utilización de los fondos
indiferentemente o sin distinguir si fue el efecto con Hacienda reportado con nosotros mismos a través de la ley de ingresos. Esa es una. ¿Cuál es el objetivo? Dar esta parte de equilibrio financiero y de flujos, que es lo más importante. Usted dijo un tema, por ejemplo, los subejercicios. Es un tema recurrente y aquí varios de mis compañeros, secretarias, secretarios han sido cuestionados con relación a eso, y que es donde todos tenemos que mejorar. Es algo que tenemos que hacer, por supuesto. El gobierno federal, llámese del partido, color político que sea, y también estatal, han caído siempre en la parte de sus ejercicios. Pero ¿cuál es el gran tema, diputado? Y es parte de esta iniciativa. Normalmente, si usted llevaba una cifra de subejercicios más los pasivos, ¿qué sucedía? Le voy a dar un ejemplo. Si hay 1,000 millones de subejercicio, resulta que en flujos o en bancos nada más tiene 100. Entonces, ¿cómo voy a hacer frente a esas obligaciones de gastos ya reales que no se están ejerciendo por parte de las y los secretarios en turno? Valga esa expresión. ¿Cómo lo hemos remediado? Efectivamente, con todos esos mecanismos. Ahora, el día de hoy, todo el presupuesto que esté devengado, que esté en este caso comprometido ya, valga esa expresión, porque hay una parte que todavía no se recibe y que se traduce en algunos casos en subejercicios, está sustentado, diputado, con flujos. Si el día de hoy yo tuviese que entregar a la Secretaría de Finanzas, entregaríamos con todos los flujos que sustentan esta parte del presupuesto que está, digamos, entre comillas, comprometido ya porque es una situación de su ejercicio, pero además cumpliendo con los pasivos. Eso es un gran cambio, diputado, de fondo, histórico. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuidarlo con esta ley, cuidarlo. Es decir, tienes estos fondos, te alcanza porque ya empezó un desequilibrio, ocúpalos. Ya no lo tienes, ya te agotaste. Como decimos en el argot o en el dicho, te tienes que amarrar propiamente el cinturón y vienen los ajustes y recortes con las propias dependencias que presentan esos subejercicios para tomar el efecto de equilibrio. Si no alcanza, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es reunión con los autónomos, que es parte a lo mejor que pudiese tener ese matiz que me han comentado algunos de sus colegas, donde pudiésemos, para que no se interprete que es una decisión unilateral de la Secretaría de Finanzas, nosotros no podemos decir les vamos a quitar X monto, no, es una situación de responsabilidad que todos tenemos, en su caso que hubiese como un tercer puente en este caso. De ahí la situación de privilegiar, de mantener algo que ha costado mucho para Zacatecas, esta parte de disciplina, ¿sí? Y buscar dar esta sostenibilidad financiera como su nombre lo dice. Con el otro punto que la pregunta que me dice, efectivamente ya había tocado parte de esto, ¿cómo lo vamos a sustentar financieramente? Lo del viaducto elevado, segundo piso en el Argot como se conoce. Este año vamos a otorgar 1,000 millones de pesos. Si se dan las circunstancias financieras y dependiendo de cómo se cierra el año, puede ser un poco mayor. Y es parte también de la iniciativa donde dice que esta parte plurianual se alimente, si hay excedentes, también se alimenten esos efectos plurianuales de protección porque estamos en semáforo verde, con una deuda sostenible, válgase la expresión, en la calificación que establece la ley de disciplina. Entonces la propia ley nos permite ir alimentando, ¿sí me explico? Independientemente de lo que ustedes en su momento autoricen en el paquete económico. ¿Cómo lo traemos? 500 millones de pesos anuales, llegar a 3,000. ¿Cuánto se puede llevar? Puede llevar, porque están haciendo el estudio, yo no puedo decir con precisión cuánto es. Lo que pasa es que ya estamos previendo esta parte del costo, que este mismo año, hasta lo que tengo entendido, se va a licitar y se va a adjudicar para que se pueda presupuestar. Financieramente le estamos dando viabilidad, va a ser como se le denomina obra pública financiada por si hay necesidad, ¿sí me explico? Ya lo dije al final, 500 millones, 1,000 millones al final de cuentas se tendrá que el contratista pagar esa parte de financiamiento, pero no el Estado. No sería contratación. ¿Y cuándo se tiene que liquidar? A más tardar por 3 meses antes de la entrega de la administración. Esa es la gran, no va a haber una herencia de deuda para la siguiente administración para hacer una obra de esta magnitud. Esa es la gran ventaja. Lo otro pues ya es un contexto político respetable, diputado. Y el último tema,
En política y uno está siempre implícito al trabajo diario, a la dedicación y al esfuerzo por sacar esto adelante. Así como salió esta publicación en su momento, al inicio de la administración, sobre todo, también fui objeto de ataques en prensa nacional y todo. Pero tiene que ver mucho cuando trastocamos efectos económicos y que de una u otra forma, válgase la expresión, pues tiene sus afectaciones. Porque sacar una nota o acusar sin ninguna situación, sin ninguna prueba, pues cualquiera lo puede hacer. Es lamentable esos hechos, por supuesto que sí estoy inconforme con esta situación, pero entiendo la parte política que lamentablemente se da. Así es cuando tal vez uno sea incómodo para efectos de las decisiones y el trabajo que se hace en esta Secretaría. ¿Qué es lo que uno busca? Darle viabilidad, sostenibilidad financiera al Estado. ¿Y qué es eso? Lo que yo dije en mi discurso al inicio, históricamente nunca se había logrado. Y es parte de lo que puede afectar a muchas personas. Es cuanto, diputado. Gracias, secretario. Se le concede ahora el uso de la voz a la Secretaría de Administración para que en un tiempo no mayor a 3 minutos atienda al cuestionamiento del diputado. Sí, muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, con su permiso, diputado, un gusto saludar. Igual. Pues bien, el procedimiento o el proceso que se lleva a cabo para ser contratado por gobierno del Estado para cualquier adquisición es el mismo que marca la Ley de Adquisiciones del Estado o la Ley de Adquisiciones Federal, dependiendo de la fuente del recurso que se va a utilizar para cualquier adquisición. La modalidad la determina también en el marco de la normatividad vigente en el presupuesto, en donde están ahí designados los montos que para proceder a hacer una invitación a 3, una licitación pública o una adquisición directa. En este sentido, los requisitos para ser parte del padrón de proveedores, este es un proceso que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública y se puede clasificar de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, y ahí están determinadas en las fracciones lo que implica la responsabilidad, los requisitos para ser contratado a través de la Secretaría de Administración. Es preciso aclarar que es una cédula de proveedores en el caso de administración y es una cédula de contratista en el caso de obra pública. Los requisitos serían para las personas morales: copia de acta constitutiva, copia notarial del poder representante, copia de identificación oficial, copia del comprobante de domicilio, cédula RFC, constancia de situación fiscal, copia del padrón de proveedores y en el caso de que la compra sea por más de 100,000 pesos, un cheque cruzado como garantía, carta de no adeudos frente al SAT, una constancia de cumplimiento de obligaciones. Persona física: copia de identificación oficial, credencial de lector o pasaporte, copia de comprobante de domicilio fiscal, cédula de RFC, constancia de situación fiscal, copia del padrón de proveedores de gobierno del Estado vigente, en caso de que la compra sea por más de 100,000 pesos, cheque cruzado de garantía, comprobante de no adeudos frente al SAT, constancia de cumplimiento de las obligaciones y eso sería como requisito para ser contratado. Esta es parte de la normativa o de los expedientes que revisa la Secretaría de Administración y es preciso decir que existe un padrón de proveedores que se revisa para las adquisiciones que lleva los procesos la Secretaría. Esto es parte de los requisitos, hay un procedimiento que se lleva a cabo a través de la Secretaría en cualquiera de sus 3 modalidades y existe una plataforma que se llama FUSA y en esta plataforma las dependencias envían una solicitud a la Secretaría o registran a la Secretaría de Administración en base a su plan anual de adquisiciones y a su presupuesto y su programación del ejercicio de sus recursos, que es también preciso decir y explicar que el ejercicio de su presupuesto, el ejercicio del presupuesto es responsabilidad total de cada una de las secretarías.
En Secretaría de Administración llevamos a cabo el proceso como apoyo, pero como instancia normativa, pero ellos son los responsables del ejercicio de sus propios recursos. El procedimiento de adquisiciones está en la ley y eso es básicamente los requisitos para ser contratado por Gobierno del Estado. Me acaba el tiempo, si gusta le puedo compartir con mucho gusto el diagrama de flujo y también ampliarle al respecto la información. Es cuanto, diputada. Gracias, secretaria. Se le concede ahora el uso de la voz al orador en tribuna por un tiempo no mayor a 5 minutos. Muchas para gracias, que concluya. Diputada presidenta. Secretaria, también me gustaría, no me contestó el tema de las quejas, de usted dependen los recursos humanos del gobierno del estado y de las quejas, que no son pocas, ¿eh? Yo sé que luego no se atreven, pero ojalá las puedan hacer de forma anónima para que pueda usted tomar cartas en el asunto, porque el compromiso que hizo el gobernador al inicio de esta administración es precisamente evitar las malas prácticas a través de las dependencias. Y ojalá y también me pudiera hacer llegar, si ustedes tienen detectado el tema que yo he reiterado mucho aquí en este Poder Legislativo respecto a las aviadoras y los aviadores de las dependencias del gobierno del estado, y que me pudiera explicar, ya que andamos en oferta, el tema de CISART, que usted debe de tener muy claro, porque se corrió el rumor de que había un embargo al sistema zacatecano de radio y televisión, y al ser usted también la responsable de los recursos, bienes, muebles e inmuebles, que nos pudiera dar una explicación oficial de este tema. De lo demás, pues, de verdad se los reconozco a ambos, creo que pudieran ustedes estar en el top 5 de los secretarios, pero no hay quinto. Ojalá y alguien ahí se ponga a trabajar. Yo quiero reconocer, diputada presidenta, así como lo he hecho en las pasadas ocasiones, que por fin llegó un oficio de una dependencia de Obras Públicas. Señor secretario de Obras Públicas, llegó con el pie derecho, porque aquí está la información que puntualmente le solicité y viene anexado un disco con una memoria con la información que no me pudo contestar, pero que vamos a revisar para posteriormente poder trabajar en ello. Yo creo que nuevamente, señor secretario, está haciendo un papel fundamental. Creo que se dice fácil, pero conseguir más de 202,000 millones para el cierre del ejercicio simplemente de este año, para que pese a las vicisitudes del inicio, hoy la nómina magisterial esté garantizada, y como dice el diputado Ernesto, que tenga ese reconocimiento en la Secretaría de Hacienda, porque no es fácil que te saluden desde el que abre la puerta hasta el señor secretario o toda la gente que hoy atiende en la Secretaría de Hacienda, porque son trabajos muy técnicos. A mí me queda claro, tuve la gran fortuna de poder trabajar un tiempo en la Secretaría de Finanzas y sé que es un trabajo demasiado complicado, demasiado técnico y que no tiene nada que ver con el punto político. Por eso quise hacerle esas dos preguntas, el tema del segundo piso, para que quede asentado que financieramente es un proyecto viable, para que el día de mañana no digan que fue por falta de recursos o que se acabó. Ojalá en ese ejercicio, y lo vuelvo a decir, esos 1,000 millones que se van a invertir, se pudieran invertir en el embovedado del centro histórico de Zacatecas, que se pudiera invertir en muchas obras que hacen falta en las colonias y comunidades, no solamente de la capital, sino de muchos municipios, y que esos 2,000 millones que restan se pudieran invertir en algunas otras acciones que realmente le van a dar más impacto al Estado, inclusive en fomentos a industrias que se puedan acercar a Zacatecas, que muchas veces se requieren y se necesitan. Y el otro tema, qué bueno que lo aclara, porque efectivamente, pues parte de la chamba que usted tiene, y por eso tiene tanta grilla al interior del gabinete, es porque a muchos no nos gusta que nos digan que no y que se ponga orden en las dependencias. Efectivamente, esta corresponsabilidad que tenemos como Congreso, pues se tiene que dar en positivo, y debemos de ser corresponsables. Yo también reconozco en ambos, y es algo que le agradezco a título personal y a nombre también del Partido del Trabajo, que es
los dos de los primeros funcionarios que escucho que reconocen el papel de las diputadas y de los diputados, que ejercen ustedes a través de nosotros la representación del pueblo de Zacatecas. Insisto, yo no hablo a nombre de Gerardo Ramírez ni del Partido del Trabajo, hablo de más de 75,000 habitantes del distrito número 1 que me exigen a mí que les exija a ustedes resultados, porque es un ejercicio de corresponsabilidad. Y simplemente pues cerrar, ojalá, y después, hoy llevamos 86 días que llegó esa iniciativa, podemos quitarle 30 porque fue el periodo de la comisión permanente, pero desde que inició este periodo ordinario y que precisamente los periodos de receso es para que las comisiones sesionen y puedan revisar estos temas, la ley orgánica y nuestro reglamento habla de que 40 días posteriores a la recepción en la comisión, es decir, desde el 25 de julio, esos 46 días ya se pasaron, pues podamos analizar y revisar este importante instrumento legal para que el día de mañana los subejercicios y todo el tema financiero pueda estar salvado. Lo felicito, señor secretario, la felicito, señora secretaria, y cuenten con el Partido del Trabajo para que le vaya y le siga yendo bien a Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz al diputado Lupe Correa para que en un tiempo no mayor a 7 minutos haga su cuestión.